Si sigan con sus vistas, por favor, y les leo del Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En México, septiembre es el mes de la patria, así le dicen, ¿verdad? Septiembre, el mes de la patria. Bueno, para nosotros octubre es el mes de la iglesia. Fue en octubre, hace 28 años que comenzamos a reunirnos como iglesia, por cierto, muy cerca ya de Río Bonito. Y es por eso que en este mes estamos estudiando sobre la iglesia. Ya estudiamos el versículo en Hechos que dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El domingo pasado estudiamos la promesa de Cristo, el lema de la iglesia, por cierto, edificaré mi iglesia. Siguiendo con ese tema, esta tarde veremos cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ahora, uso esta frase con cierto resquemor. Mi problema es que en inglés hay una frase muy famosa en los comercios que se llama mission statements. Ahora, ¿qué es eso? Mission statements. Esa es una herramienta del mundo de los negocios para motivar a los empleados, para dar a conocer a los clientes. Se resumen las metas principales del negocio o de la empresa y las ponen en un sumario, en una hoja muy bonita y la enmarcan muy bonito. Ahí los ponen enfrente en sus negocios a un lado de las puertas principales. He visto estos letreros de mission statements en iglesias y realmente a lo mejor sirven para algo, pero para mí como tiene una connotación de mercadotecnia, tiene una connotación de comercial y por eso no me gustan esas palabras. La iglesia no es un comercio, la iglesia no es una empresa, pero el concepto en sí creo que es útil y nos hace entender cuál es nuestra función, cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia. Y esto es lo que vamos a ver esta tarde. Según Dios, según la Biblia, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer en este mundo? Nosotros, la Iglesia Bíblica Monte Oreb, usted, yo, los niños, los jóvenes de esta iglesia en Hermosillo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra misión? Eso es lo que vamos a ver esta tarde. En primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, nos reunimos como iglesia para adorar a Dios. Eso es lo primero. Acabamos de leer el Salmo 100, leemos en el versículo 3, pueblo suyo somos, ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esa es nuestra misión, adorar, alabar a Dios, eso es lo principal. Ahora, eso no significa, en términos modernos me temo yo, la palabra alabanza se refiere a coros y más coros y muchos coros que se repiten. No, adoración, alabanza bíblica se trata de la exaltación de Dios por medios bíblicos. Uno no tan solamente adora a Dios con alabanzas, con cantos, también incluye leer la Biblia, orar, escuchar la palabra de Dios en la predicación, ofrendar, participar del bautismo, participar de la Santa Cena y por supuesto también en sí cantar, que es lo que nos dice en Corintios, con el entendimiento y cantar con el corazón. Ahora, esa es nuestra misión primordial como iglesia. Y en nuestros días creo que hay que enfatizar que tiene que ser una adoración de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos adorar como nos guste a nosotros realmente. No podemos adorar conforme a lo que nos parezca a nosotros o tradiciones, supersticiones de los hombres. Eso es muy peligroso. Y aún me ha tocado en iglesias, ¿y por qué hacen eso? No, pues es que el misionero nos enseñó así. Siempre lo hemos hecho así. Pero no importa si es un misionero norteamericano, mexicano, colombiano, lo que sea. A lo último, ¿qué dice Dios?
¿Qué dice la palabra de Dios? No nos vaya a pasar lo que pasó con Nadab y Abiú. ¿Conocen esa historia? Vean en sus Biblias Levítico 10. Les voy a leer unos versículos, del versículo 1 al versículo 3. Muy impresionante lo que pasó con los hijos de Aarón, unos hombres que estaban en línea para ser los sumos sacerdotes. Y estos hombres, no se los imaginen rebeldes. Ellos fueron a adorar a Dios, querían adorar a Dios, pero nos dice la palabra de Dios. Vean, Levítico 10, Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. No pusieron marihuana, no pusieron algunas drogas, no se iban a drogar. Ellos querían adorar a Dios, un incienso pusieron. Pero ¿cuál es el problema? Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Subrayen eso. Él nunca les mandó eso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se agradó Dios de eso? Iban con buena intención, pero hicieron algo que Dios no les había mandado. ¿Qué pasó? Versículo 2. Salió fuego delante de Jehová, los quemó. Murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Tenían que hacer exactamente como Dios les había dicho. Cualquier otra cosa es superstición, cualquier otra cosa a lo último es idolatría. Entonces debemos adorar aquí en esta iglesia, la iglesia bíblica Monte Oreb, debemos adorar a Dios exactamente como Él nos manda, no más y no menos. Si no, vamos a caer en tradiciones, supersticiones, idolatrías muy peligrosas, porque no glorifican a Dios, no es lo que Él manda y Él no lo quiere, Él lo aborrece. Pero oye, Paco, a lo mejor usted dice, pero es que a veces es medio aburrido, ¿no te parece? Es medio aburrido. Necesitamos algo más emocionante, necesitamos algo que les guste a los jóvenes, que vengan los jóvenes y... Hermanos, no estamos aquí para los hombres, estamos aquí para Dios. No es lo que les gusta a los jóvenes, es lo que les gusta a Dios. Por eso estamos aquí. Pero usted me dice, bueno, pero si tuviéramos más conferencias sobre problemas familiares, si tuviéramos más conferencias sobre el problema con las drogas, problemas con el internet, problemas financieros, bueno, así la gente va a venir más y tenemos que hacer... Les voy a decir la verdad. A lo último, queremos que la gente venga, sí. Pero lo que queremos primordialmente es que Dios venga. Que Dios esté entre nosotros, que Dios se glorifique. Eso es lo más importante. La iglesia en primer lugar está para adorar a Dios, no para adorar al hombre. El centro del universo es Dios, no es el hombre. Y aquí voy a decir algo con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. Hay iglesias que creen que la responsabilidad primordial de la iglesia es evangelizar. Cada sermón en la mañana y en la tarde, los miércoles, es evangelístico. Mucho tiempo en la invitación, muchas actividades de evangelización. Ahora, eso es parte de nuestra misión, sin duda alguna, lo vamos a ver. Pero eso no es lo primordial. La iglesia está en este mundo en primer lugar para adorar a Dios, nuestro Creador y gran Salvador. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Existimos para Dios, para glorificar a Dios, no a los hombres. No crean, y luego aquí una vez más, despierten y pongan atención, porque voy a decir, a lo mejor dicen, el hermano Paco dijo una herejía. Escuchen bien. No crean que Cristo vino para salvarnos del infierno. ¿Qué? Cristo no vino y murió en la cruz para salvarnos del infierno. Eso no fue todo. Cristo murió en la cruz para llevarnos a Dios. Cristo murió en la cruz, sí, para salvarnos de nuestros pecados, pero para que adorásemos a Dios por toda la eternidad. Por eso nos salvó, para la gloria de Dios. Por eso. Y un punto práctico aquí, hermanas y hermanos.
Todo el culto de la iglesia debe de ser en un ambiente de oración. Desde que estacionamos el carro hasta que nos vamos, debemos de tener una actitud de adoración a Dios. No exagero entonces, díganme ustedes si exagero. Esto incluye nuestra puntualidad, nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestro silencio en el santuario, nuestra actitud después del culto, lo que hablamos después con los hermanos. Hay un versículo que dice: mis días de descanso guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Hay otro que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso es lo que queremos, Dios en medio de nosotros, para glorificarlo. En segundo lugar, sobre la misión de la iglesia, nos reunimos para edificarnos unos a otros. Vean conmigo Efesios 4:11. Efesios capítulo 4 y versículo 11. El capítulo 4 de Efesios trata sobre la iglesia, la misión de la iglesia, porque da Dios dones a los hombres, y nos explica. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta palabra edificándonos, yo creo que es uno de esos conceptos cristianos que escuchamos una y otra vez y como que ya perdieron su brillo. Hay que aclararlo. El diccionario dice que edificar es establecer, fabricar o hacer crecer. Y curiosamente, fíjense lo que dice el diccionario. Dice, edificar es infundir en alguien sentimientos de piedad o virtud. El diccionario común y corriente, secular. Edificar es infundir en alguien sentimientos de piedad o virtud. La palabra original connota fortalecer, animar, hacer a alguien más hábil. En otras palabras, la iglesia, hermanos, está aquí para edificarnos, y esto significa que nos debemos de motivar los unos a los otros a crecer en las virtudes de Cristo. En las palabras más simples del mundo, estamos aquí para mejorarnos como cristianos los unos a los otros. Ahora, el diablo nos va a tentar a todo lo contrario. El diablo nos va a tentar a criticar a la hermana Tiburcia. ¿Viste el escote de la hermana? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Y andar chismeando ahí de los demás y enlodando a los demás y burlándonos de los demás y tener rencores contra los demás. El hermano Petronilo no me quiso dar raite a Río Bonito. Va a ver si le vuelvo a hablar. No le voy a saludar ya, ni se crea. ¡Qué hipócrita es! No. El diablo nos va a tentar a eso y hablar de vanidades, todo menos edificarnos los unos a los otros. Eso es el trabajo del diablo. Pero nuestra responsabilidad es esforzarnos diligentemente, pensar, tenemos que edificarnos, tengo que edificar a la hermana Tiburcia, tengo que ayudarla yo, tengo que ayudar al hermano Petronilo, aunque él me hizo eso, yo no le voy a pagar mal por mal. Y el último, por supuesto, eso está basado en nuestro amor los unos por los otros. Está basado en reconocer que nuestro Padre Celestial es el mismo, somos hermanos de la misma familia. Y está basado a lo último en que Cristo murió para unirnos. Es por ese amor que cada uno de nosotros nos agradamos a nuestros hermanos en todo lo que es bueno para edificación. A lo último, soportamos las debilidades de los demás y soportamos aún los pecados de los demás y no nos agradamos a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos. Ven en capítulo 14, nos dice específicamente esto y palabras muy fuertes. Y una vez más nos lleva a Cristo, nos lleva a la cruz. Vean conmigo Romanos capítulo 14. Voy a comenzar a leer en el versículo 21. Romanos 14, 21.
Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o que se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo con lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. De eso se trata, hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Y hablando positivamente, esto quiere decir que nos debemos de amonestar, nos debemos de ayudar, nos debemos de enseñar, nos debemos de recordar promesas, debemos de ayudarnos los unos a los otros, aún en las cosas más prácticas como educar a nuestros hijos. O vean Tito, aquí Tito, muy práctico, el hermano Francisco Martínez nos dio un estudio de las buenas obras en Tito. Nos dice aquí el pasaje muy directo, el apóstol le escribe a Tito, esto es lo que debe de enseñar. Nos dice Tito capítulo 2 y versículo 1, pero tú haz lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esto es la edificación que debemos hacer, hermanos, a lo último. No se trata de que debemos enseñar a las hermanas una teología abstracta aquí, algo místico. ¿De qué se trata la edificación los unos a los otros? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De eso se trata. Y por supuesto, sobre todo, nos ayudamos a los otros, nos edificamos los unos a los otros, ayudándonos a crecer en Cristo. Es decir, que lo conocemos más a Él. Es decir, que le imitamos más a Él y le adoramos más a Él. Porque a lo último de esto se trata esto de edificarnos, porque nos edificamos, como dice el apóstol Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vuelve otra vez, nosotros estamos aquí para adorar a Dios, y nos edificamos los unos a los otros, no para prosperar en nuestras familias y que Dios nos dé más recompensas. Si hace eso, qué bueno. Pero estamos aquí para edificarnos los unos a los otros, para así adorar a Dios mejor, todos juntos como congregación. Una cosa práctica de esto es que esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no tan solamente los ancianos, los pastores, los diáconos, pero todos nos debemos de edificar. Todos debemos de esforzarnos, diligentemente buscar las maneras y las oportunidades de edificarnos los unos a los otros. A mí me ha tocado que un niño me pregunta algo o me comenta algo del sermón y me anima, me ayuda, me hace crecer pensando qué es lo que pensó ese niño y por qué dijo eso. Ahora en la mañana, que no vaya a escuchar Dani, bueno, ahora en la mañana me comentaron, Dani oró por ti. Eso me emocionó, eso me edificó mucho. Y los niños, los jóvenes, las mujeres, cada uno de nosotros nos debemos de edificar y aprovechemos los dones y los talentos que Dios nos da. Entonces, esta semana, aún esta noche, piensa en algún hermano, alguna hermana que puedas visitar, que puedas ayudar, que puedas hablar y motivar y edificar en la fe. Llama al hermano Ojeda, no vino, lástima que no vino, ¿verdad? Cumple, ¿cuántos? 96? 97 años. Llámenle por teléfono, salúdenlo, feliz cumpleaños, hermano. Quiero recordarle esta promesa en Cristo. Llamen al hermano Alvarado, váyanle a cantar con la guitarra, con el hermano Alfonso. Me dijo, el hermano Alfonso, el hermano Omano, fueron allá a tocarle en feliz cumpleaños, ¿verdad? Con guitarra y el coro. A ver si nos pueden cantar un dúo un día esos nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, el caso es que esta semana voy a edificar yo a esta hermana, voy a ayudarlo en la fe, voy a hacer una palabra, un mensaje por WhatsApp o Facebook, lo que sea. Ayuda a nuestros hermanos a crecer en la fe. En tercer lugar, nos reunimos como iglesia
para evangelizar a los inconversos. Nos reunimos como iglesia, estamos aquí en Hermosillo, como Iglesia Bíblica Monte Oreb. Nuestra misión es evangelizar. Como texto, por supuesto, pueden escribir la famosa Gran Comisión, Mateo 28, 19 al 20, o 1 Corintios 14, 23 al 25. Invitamos a otros a la iglesia para que escuchen el Evangelio. Repartimos folletos para que otros sepan del Evangelio, para que otros vengan a adorar a nuestro Dios, para que ellos vean cómo nos ayudamos, cómo nos amamos en Cristo. Y en este punto, por supuesto, incluimos no tan solamente los incrédulos de afuera, la colonia y Hermosillo, pero nuestros hijos, aquellos que vienen a la congregación que no son cristianos. Y la palabra clave aquí es el Evangelio. Si conocemos el Evangelio, nos vamos a emocionar y vamos a evangelizar porque vamos a evangelizar. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio esencialmente son las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y Él vivió y murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios 15, lo que dice, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces, esto nos da una gran esperanza de que Dios nos va a recibir. Nos da una gran esperanza al final de que vamos a poder estar con Dios porque Él nos acepta en Cristo. Esto nos da una gran esperanza, sabiendo, el justo, Cristo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, podemos deshacernos y olvidarnos de esos remordimientos de la juventud. Podemos confrontar la vida con mucha paz. Podemos acercarnos a Dios en oración a través de Cristo. Podemos adorarle. El Evangelio nos da otra visión de la vida. Nos hace decir con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es... El cristiano, el creyente puede decir eso. Por Cristo, por el Evangelio. Y hermanos, entre más conozcamos el Evangelio, más paz vamos a tener, más poder, vamos a vivir mejor y vamos a morir mejor. Hay que conocer el Evangelio y emocionarnos con el Evangelio. Y al último, es lo que nos va a hacer evangelizar. Automáticamente, naturalmente, vamos a querer que nuestros parientes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros compañeros en la escuela, conozcan del gran amor de Dios, que hay esperanza para la vida y hay esperanza para la muerte. Es así entonces que vamos a querer que ellos sepan de Cristo para que conozcan a Dios y adoren a Dios. De eso se trata lo último, acuérdense. Queremos que nuestros hijos estén con Dios para que adoren a Dios. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna no tan solamente es no ir al infierno, porque lo más maravilloso y la gran bendición del cristiano es: yo voy a estar con Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que deleita nuestra alma. Es el vacío que tiene nuestra alma, que quiere nuestra alma, de tener esa paz con Dios. Entonces, hermanos, de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, compartamos folletos. Invitemos a otros a escuchar el Evangelio. Vivamos el Evangelio en nuestras vidas. Vivamos nuestro arrepentimiento. Vivamos nuestra fe. Adoremos a Dios como Él se lo merece. Y así la gente va a entrar a la iglesia y va a decir: verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí está Dios. Aquí hay algo diferente. Aquí hay gente con esperanza. Aquí hay gente con amor, con paz. ¿Por qué? Y podemos decirle: porque hemos conocido el Evangelio. Conocemos a Dios por Cristo. Tenemos paz para con Dios. Esa es la gran responsabilidad de la iglesia. En cuarto lugar, nuestra misión como iglesia es la de ayudarnos mutuamente con nuestras necesidades. Aquí pueden escribir Hechos 6 o Gálatas 6:10. La misión de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, es de ayudarnos mutuamente con nuestras necesidades. La gran persecución en Hechos, ustedes pueden leer los primeros capítulos. ¿Por qué se convirtieron los cristianos en comunistas? Que vendían todo y tenían todo
todo en común. ¿Por qué? Había una gran persecución, había mucha necesidad y todos vendían todo para los pobres y los que no tenían. El apóstol Pablo, una gran hambre, y dice que recogió ofrendas para los hermanos en Jerusalén. Por eso se eligieron a los diáconos en Hechos 6. Había necesidad, las viudas no tenían que comer y se organizaban las comidas, y por eso se eligieron a los diáconos. Por eso hemos comenzado el proyecto de la despensa mensual. Cada tiempo de Santa Cena vamos a recoger una despensa para compartir con los necesitados. Y esto una vez más tiene sus bases en el amor cristiano. Nos amamos los unos a los otros, nos vamos a ayudar. Pero también es muy práctico y te va a ayudar con la seguridad de tu salvación. Vean por qué. Santiago 2:14. Esta es una de las maneras por las cuales podemos cotejar, podemos checar que tenemos la verdadera fe. Santiago 2:14 nos dice así. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, algunos de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? La fe verdadera va a ver la necesidad y va a tratar de ayudar, va a hacer lo posible. Es algo automático en la vida del cristiano esto. Y podemos cotejar cómo andamos en nuestro amor y nuestra fe para con Dios. Sí, vemos a los hermanos, estamos ayudando. Pero en último lugar, nuestra misión como iglesia es la de darnos la oportunidad de participar de los medios de gracia en un ambiente de santidad. Después vamos a ver exactamente qué es esto de los medios de gracia. Por mientras apunten ahí Hechos 2:42, de hecho lo vamos a leer, es el versículo que repetimos de memoria en el tiempo del bautismo, nos comprometemos ante la iglesia. Apunten 1 Corintios 11:17, los versículos que siguen, 1 Corintios 11:17, Mateo 28:20 por supuesto, pero les leo de Hechos 2:42. Dice que los que se bautizaron eran unos 3,000 personas, y dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los medios de gracia son aquellas actividades que Dios usa en la iglesia para transformarnos, para ayudarnos a ser mejores cristianos. Esto incluye, como leemos aquí, los sacramentos del bautismo, la Santa Cena. Incluye también, por supuesto, la lectura, atención a la palabra de Dios, la comunión con los hermanos que vemos aquí y las oraciones. Ahora, según la lógica humana, tal vez nosotros pensamos, ¿por qué Dios no nos perfeccionó cuando nos salvó? ¿Por qué no nos perfeccionó ese día y que ya no pecáramos? Que ya estuviéramos maduros a la perfección el día que nos salvó. Dios no lo hizo así. Tiene sus propósitos sabios, soberanos, por supuesto. Y estaba pensando, es algo que me ha animado mucho en estos últimos días, es que para el Señor 1000 años son como un día. 1000 años son como un día. Para el Señor no hay tiempo como para nosotros que nos desesperamos y quisiéramos ver los resultados ya, y quisiéramos ver la salvación de ya. Y el Señor, por así decirlo, y lo digo con mucho respeto, no tiene prisa, hermanos. No tiene prisa. Él sabe lo que hace, y lo que ha hecho como iglesia nos va a hacer crecer por los medios de gracia. Nos va a salvar, nos va a santificar poco a poco, usando estos medios de gracia. Y lo bueno es que los tenemos y podemos nutrirnos espiritualmente y crecemos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo práctico aquí es entonces: participa de los medios de gracia, participa de la Santa Cena, participa de la lectura, la predicación de la palabra, las oraciones, la comunión, el compañerismo con los hermanos. Yo me acuerdo cuando me convertí, tenía más o menos, estaba en segundo o tercer año en la primaria, y íbamos a una iglesia muy pequeña cerca del Heriberto Aja. Y el pastor, cuando hacía los anuncios, decía: y los jóvenes se van a reunir y van a tener compañerismo.
Yo como niño nunca había escuchado eso de compañerismo y que el concepto, bueno, cuando sea joven voy a entender de qué se trata eso, ¿verdad? El compañerismo. Después crecí, supe realmente qué es esto de compañerismo. El término bíblico es poderoso, es la palabra, una de las palabras favoritas del hermano Jaime, koinonía. Y como diría él, ¿verdad? Koinonía. Es esa unión y comunión con los hermanos que nos hace crecer en conversación y edificación mutua, en amor mutuo. Eso lo tenemos, hermanos, y lo tenemos gracias a Dios aquí en esta iglesia. Participemos de ello, aprovechemos las reuniones, aprovechemos nuestro compañerismo. Y ven listo, preparado para adorar a Dios y para aprender más de Él. Ven listo, así como venimos a los tiempos de Santa Cena preparados. Al venir a la iglesia, vengamos listos, preparados, a adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Y eso es lo que nos edifica, nos motiva y nos hace crecer en Cristo. En último lugar, nuestra misión como iglesia es la de motivarnos los unos a los otros a las buenas obras para la gloria de Dios. Aquí pueden escribir Mateo 5:16, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero vamos a ver en Hebreos 10 unas palabras muy fuertes, por cierto, en un contexto muy fuerte, teológicamente hablando. Hay personas que no lo entienden, pero si lo vemos en este contexto lo vamos a entender más. Hebreos capítulo 10 nos dice el versículo, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 19, preciosas esas palabras, esa gran promesa que tenemos. Hebreos capítulo 10, versículo 24, lo comienzo a leer desde el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esa teología tan profunda y directa, en la práctica el apóstol dice: hay que considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué de las buenas obras? Yo creo que lo que hay que enfatizar, que esto no se trata de darle extra al bolero o al que nos vende el periódico o dar a Teletón y esas cosas. Es más que eso. Como dice la confesión, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. Estas buenas obras son frutos de la verdadera fe y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a los hermanos, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. De eso se trata, de glorificar a Dios. Y aquí una vez más quisiera ir a la cruz, porque cada una de estas misiones y responsabilidades de la iglesia nos lleva a la cruz. Hay que recordar que uno de los propósitos del sacrificio de Cristo fue comprar para sí un pueblo peculiar, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso lo dice Tito, una vez más, Tito muy práctico en cuanto a las buenas obras. Nos dice así, Tito capítulo 2 y versículo 11. Tito 2:11.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vamos al Gólgota, volvemos al Calvario y preguntamos: ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué crucificaron al Señor de gloria, al autor de la vida? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué le pusieron esa corona de espinas? ¿Por qué le escupieron? ¿Por qué le azotaron? ¿Por qué Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujetan en los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esa es la misión de la iglesia. Esas son nuestras responsabilidades. Y aquí quiero terminar con unos comentarios muy importantes. Número 1, hermanos, nos esforzamos, como iglesia, nos esforzamos por cumplir con esta misión, pero no para ganar méritos, de ninguna manera, no se trata de eso. Lo hacemos para mostrar nuestra gratitud a Dios por su gran amor en Cristo, no para ganar méritos. Número 2, nunca nos olvidemos que la iglesia no puede hacer nada sin Cristo. Él nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que depender de Él, orar a Él, buscar su ayuda, obedecer sus instrucciones. Número 3, en penúltimo lugar, si hemos fallado en algo como iglesia, y estoy seguro que en cada uno de estos puntos podemos declarar y confesar que somos culpables, y no somos siervos inútiles, no hemos hecho, no hemos cumplido como debemos. Debemos de confesar eso. Hemos fallado. Somos débiles, pecadores. Entonces pidamos perdón a Cristo. Él nos perdona, hermanos. Él perdona a esta iglesia. Y Él nos ayuda. Él vive para interceder por nosotros. Número 4. Si estas responsabilidades se nos hacen difíciles o tal vez imposibles, porque somos pocos o somos débiles, recordemos que al último Cristo es la fuerza de la iglesia. Cristo es la motivación de la iglesia. La iglesia va a vencer porque Cristo es el capitán. Él edificará su iglesia. Él nos va a ayudar, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos ha ayudado por 28 años y nos va a ayudar por otros 1000 años. Lo seguirá haciendo el Señor. Él merece toda la gloria. Oremos.